les quería agradecer a todos la presencia y quería presentarles al doctor Damián Torres. Damián es abogado, recibido en la Universidad Nacional de La Plata, es especialista en Derecho Penal, es diplomado en Derecho Electoral, algo que nos interesa a todos también aquí presentes, en Derecho Constitucional también. Ha escrito algunos libros, el que nosotros nos interesa destacar en este momento es uno, escribió en función de su tarea de abogado defensor del doctor Rodríguez Lastra, con quien nosotros tuvimos el gusto de conversar en otra oportunidad. Ese libro se llama Cuando salvar vidas se convierte en delito, y una actitud generosa que me parece que caracteriza la personalidad de Damián es que lo recaudado respecto de las ventas de ese libro van a ser destinadas a programas vinculados al acompañamiento de mujeres que están cursando embarazos en situación de vulnerabilidad. Así que eso me parece que está muy bueno, porque no solamente ejerce, digamos, el rol de abogado defensor en su especialización en el ámbito del derecho penal, sino que es una persona comprometida con aquellos valores que lo caracterizan y que también defiende. Así que para nosotros es un honor y es un gusto enorme tenerlo a Damián. La idea que nosotros teníamos, como bien saben todos ustedes, es abordar una temática, lo decía bien Lucas y Carolina la vez pasada. Hemos empezado abordando la temática de lo que es la objeción de conciencia. Lo hemos hecho desde el ámbito jurídico, a través del acompañamiento de Fernando Toller. Hemos visto cómo se da esto en la práctica a través de escucarlo al doctor Rodríguez Lastra, y ahora nos parece muy, pero muy importante escucharlo a Damián Torres, que es un poco el que va a poner la frutillita del postre, no solamente porque va a hablarnos de la objeción de conciencia, sino de la libertad de conciencia, que todavía es más amplia y que tiene una proyección que no solamente se vincula a la cuestión de la salud, sino que tiene que ver, por ejemplo, con el derecho que como mamás o como papás tenemos respecto de nuestros hijos en lo que hace a la educación. Así que sin más, y agradeciendo a todos la presencia, los dejo con el doctor Damián Torres, a quien absolutamente todos le agradecemos su compañía y sus palabras en el día de hoy. Damián, es tuya la palabra. Bueno, Cristina, muchas gracias. Gracias a todos por estar ahí, por esta posibilidad de compartir un ratito con ustedes. Bueno, con Cristina tuvimos la posibilidad de estudiar juntos, así que nos conocemos. Bueno, hay gente como Marilyn, Fabio, que son de mi provincia, y otra gente que conozco. Así que muchas gracias por este espacio. Gracias, Carolina, y por todos los que organizaron esto, ¿sí? Bueno, yo los voy a introducir en el tema que vengo estudiando y vengo trabajando, ¿no? Como ustedes saben, a partir del caso de Rodríguez Lastra, no solo me he metido a investigar y a estudiar sobre todo lo que tiene que ver con el derecho penal y todo lo que está ocurriendo, relacionado obviamente siempre con la defensa de la vida, sino también con relación a la objeción de conciencia. Y un poquito lo que vengo haciendo es un trabajo sobre esto, para de alguna manera capacitar no solo a profesionales de la salud que lo han requerido, sino también en otros tipos de ámbitos, porque bueno, como abogado mi idea no fue únicamente llevar adelante la nota de objeción de conciencia, sino en los lugares que puedo, cuando voy a presentar el libro, dar charlas también sobre esta temática. Así que de ahí es que viene todo mi estudio y mi interés en hacer esto, que obviamente lo hago sin ningún tipo de interés económico. Yo trabajo de lo mío, en lo penal acá en Río Negro, pero esto lo hago obviamente con total desinterés. Bueno, si me permiten les voy a pasar un PowerPoint, que si estoy habilitado les voy a compartir pantalla para empezar a hacerlo. Así me tienen que habilitar, así puedo pasarles el PowerPoint. El anfitrión me va a tener que habilitar. Rodrigo, ¿vos podés? Yo tengo en teoría también la posibilidad, pero no sé cuál de las opciones es. Acá me dice video, permitir grabar. Ahí está, ahí me habilitaron. Después yo se los voy a dejar este PowerPoint para que lo tengan. ¿Ustedes lo llegan a ver bien?
Hasta ahora, ahí sí, ahí salió Damián. Perfecto. Bueno, como ustedes ven, la temática es la objeción de conciencia y un poco lo vengo subtitulando como cómo defender nuestros derechos ante la ideología de género, porque creo que en realidad el aborto es uno de los tantos puntos que nos vamos a encontrar que en este tiempo se va a querer de alguna manera incorporar en distintos ámbitos y sobre todo en el ámbito de la educación. Creo que es el próximo ámbito donde silenciosamente se nos están metiendo. Así que tiene que ver un poquito con eso el subtítulo. Y como ustedes ven en ese gráfico, lo primero que nosotros tenemos que entender es lo siguiente: ¿qué es lo que está garantizado constitucionalmente? ¿Qué es lo que tiene jerarquía constitucional y que nosotros tenemos derecho a que se nos resguarde? Y esto es la libertad de conciencia. La libertad de conciencia es un concepto amplio, un concepto que ha sido receptado por distintas normativas internacionales de garantizar de que podamos ejercer esta libertad de conciencia y en esa libertad de conciencia podamos expresar nuestros ideales, nuestra religión, nuestros valores, no solo de manera privada, en nuestro ámbito, es decir, no solo se protege para sí mismo, sino tenemos derecho de expresarlo públicamente sin que eso implique ningún tipo de perjuicio. Como ven, la libertad de conciencia está garantizada para cualquier adulto en concreto, pero además también los tratados internacionales que brevemente les voy a mencionar, habla también de garantizar la libertad de conciencia para los menores de edad. Y esto se ejerce por medio de sus representantes, padres, tutores, quienes tengan la representación. ¿Qué es lo que sostengo yo? La libertad de conciencia es lo que está receptado en los tratados internacionales y la objeción de conciencia es el mecanismo por el cual garantizamos esa libertad de conciencia. Es decir, la base es la libertad de conciencia. El vehículo para garantizar esa libertad es la objeción de conciencia. Nosotros nos hemos acostumbrado mucho a hablar sobre la objeción, pero hablamos muy poco sobre la libertad de conciencia. Y es importante empezar a definir y a tener estos criterios bien sentados. Libertad de conciencia la encontramos. Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 18, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y de religión. Esto es, manifestar su religión o creencia individual o colectivamente, tanto en público como privado. Fíjense, esto es muy importante. No es algo en el ámbito privado y no es solamente un derecho individual, sino que es un derecho protegido no solo en el ámbito privado, sino también en el ámbito público y además no solo de manera individual, sino también de manera colectiva, es decir, con un trabajo en concreto. Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos también, artículo 18, Convención Americana también, todos los tratados que tienen jerarquía constitucional. No me voy a detener sobre qué es la jerarquía constitucional, porque creo que la mayoría lo saben, e incluso Fernando debe haber hablado sobre este punto. Pero es decir, encontramos que todos vienen a receptar esta libertad de conciencia a los tratados internacionales. Esa libertad de conciencia que yo les hablaba es para cualquier individuo, en este caso cualquier argentino, que tiene y que se rige por nuestra ley. Pero no solo hablamos del derecho de la libertad de conciencia para adultos, sino incluso hablamos para los menores y sobre todo en el ámbito de la educación. Artículo 12.4 de la Convención Americana de Derechos Humanos habla de que los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones. Fíjese qué importante esto, porque quiere decir que los tratados internacionales protegen la posibilidad de que a nuestros hijos se los enseñe en función de las convicciones que ellos van desarrollando. ¿Y cómo desarrollan nuestros hijos esa conciencia o esas convicciones? En función de la educación. Y la educación generalmente de los padres o del núcleo que está. Miren el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los Estados partes garantizan, y miren este concepto, de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral
que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Y esta palabra de hacer es importante porque le da un ejercicio a los padres y tutores de garantizar que sus hijos tengan una enseñanza conforme a las propias convicciones que van formando en la educación de los mismos. Esto es muy importante porque le da una herramienta para que podamos de alguna manera trabajar y poder defender la educación de nuestros hijos conforme a nuestras propias convicciones. Por ejemplo, el hecho de que la vida nace desde la concepción es algo que nosotros le enseñamos a nuestros hijos y que podemos de alguna manera defenderlo, que se nace hombre y se nace mujer en función de, ya sea una convicción religiosa, porque Dios nos creó así, porque tenemos genitales que así lo determinan, etc. Y cualquier sea el fundamento filosófico, pero estos tratados internacionales garantizan la libertad de conciencia y garantizan el derecho de los padres de que nuestros hijos tengan la enseñanza conforme a esa conciencia que vamos formando en ellos. La Constitución Nacional es mucho más conocida para ustedes, artículo 19, y las provincias siguen la misma tesitura en general con todo lo que tiene que ver con este artículo. No me voy a detener en esto porque no quiero perder tiempo en este punto, que ustedes ya lo conocen bastante. ¿Qué ha pasado en la Argentina? Encontramos algunos fallos que fueron pasando a lo largo de la historia de nuestro país, y hay 3 casos que podríamos decir que son los más emblemáticos hablando de objeción de conciencia. Fallo Bamondes, año 1989, el caso de un testigo de Jehová que planteó la objeción de conciencia en relación a una transfusión de sangre. Ahí fue uno de los primeros casos emblemáticos en Argentina, y que de hecho cuando nosotros estudiamos en la facultad siempre nos enseñan este caso relacionado con la objeción de conciencia. El fallo Portillo, el caso de un soldado que se había rehusado al servicio militar obligatorio y que había sido sancionado por esto y llegó a la Corte, y la Corte de alguna manera reconoció la libertad de conciencia. Y es más, dijo la Corte, es mucho más. ¿Por qué Bamondes no quería hacer el servicio militar? Porque decía que iba en contra de sus convicciones. Él era católico y esto iba en contra de del 5.º mandamiento, que era no matarás. Entonces Bamondes dijo, yo hago el servicio militar, pero no me hagan utilizar armas ni demás cuestiones porque va en contra de mis convicciones, de mi libertad religiosa, planteó él. La Corte fue mucho más allá en el concepto y habló de lo que es la libertad de conciencia. Por eso es muy importante. El lamentable fallo Fall también habló de la objeción de conciencia cuando hace la interpretación absurda que hizo. En uno de los considerandos también habló de la objeción de conciencia y dio algunos requisitos. Pero ¿qué es lo que más me llama la atención a mí? Y acá sí me voy a detener, porque creo que este es el ámbito para planteárselos. Legislación argentina. ¿Existe una ley que hable sobre la objeción de conciencia en Argentina? Es decir, tenemos la libertad de conciencia contemplada en tratados internacionales con jerarquía constitucional que yo de alguna manera se los mencioné rápidamente. No solo la libertad de conciencia, sino también para adultos, sino también la libertad de conciencia en la formación de nuestros hijos. Ahora bien, encontramos distintos fallos que de alguna manera fueron hablando de la cuestión de la objeción de conciencia por casos en concreto. Pero miren lo llamativo. En Argentina encontramos algunas leyes que hablan sobre la objeción de conciencia. Por ejemplo, Ley 26.130, leyes nacionales estoy hablando, ¿sí? Ley 26.130 del año 2006, en relación a la habilitación de la práctica de ligaduras de trompas y vasectomía, uno de los artículos, el artículo 6, habla sobre la objeción de conciencia, ¿sí? Es decir, reconoce la objeción de conciencia, pero directamente la menciona como que pueden ser objetores de conciencia y hace una objeción de conciencia amplia. ¿Por qué? ¿Qué dice? El profesional de la salud puede ser objetor de conciencia y si lo es, el establecimiento tiene que garantizar que se lleve a cabo la práctica requerida. No pone en cabeza del profesional de la salud, como sí hace la ley de interrupción nueva, de derivar o hacer. En aquel momento
pone en cabeza del establecimiento que se garantice la práctica en concreto. Fíjense cómo ha cambiado del año 2006 a este de exigir al propio profesional. Ley 26.394 del año 2008, Justicia Militar. Entre ellos, en cuanto al tema de las sanciones dentro de lo que es el Código Militar, habla en el artículo 27 de la objeción de conciencia y que la sanción será atenuada de alguna manera en función de que la falta haya sido cometida por objeción de conciencia, ¿sí? En ese sentido, es decir, la reconoce también en ese caso para atenuar una sanción en concreto. Ley, me quedó al revés, 24.429 de 1995, Servicio Militar Voluntario, artículo 25, también reconoce en el ámbito del servicio militar la objeción de conciencia. Y como vimos, artículo 27, Ley 26.610 del año 2020, interrupción legal del embarazo, artículo 10. Es decir, encontramos que hay distintas leyes que hablan en algunos artículos sobre la objeción de conciencia, pero lo llamativo es que no hay ninguna ley en Argentina que regule a nivel nacional la objeción de conciencia. ¿Y cuál es el problema? Que la objeción de conciencia se va incorporando en algunos artículos de leyes perdidas, pero de ninguna manera se ha legislado en un marco general la objeción de conciencia. ¿Ha habido intentos? Sí. Por ejemplo, ahí yo les traigo algunos proyectos. En el año 2000, creo que Rodríguez Sá, bueno, Cristina, por ahí vos lo has tenido de compañero en el Senado, creo que ha sido uno de los grandes que ha querido siempre impulsar la objeción de conciencia, porque muchos de los proyectos son de él, que en algunos han pasado algunas comisiones dentro del Senado, pero no han llegado nunca a tener una sanción. Y él ha presentado proyectos de regulación de la objeción de conciencia como marco genérico y general. E incluso hablaban esos proyectos de la objeción de conciencia individual, pero también de la objeción de conciencia de las personas jurídicas. Mejor dicho, de las personas físicas y personas jurídicas. En el año 2018 fue la última vez que presentó el proyecto en el marco de la discusión de la ley de interrupción del embarazo que se presentó en el gobierno de Macri. Pero si vemos, en el 2016 también había presentado, incluso en el año 2009, en el año 2011, otro de los senadores, Negre de Alonso, fue también quien lo presentó. Es decir, encontramos de que siempre hubo intentos de alguna manera regular la objeción de conciencia, pero en nuestro Congreso Nacional nunca se terminó de regular. Y hoy es una deuda pendiente. Entonces, la primera cuestión que yo quería plantearles a ustedes, como parte de legisladores, muchos a nivel nacional, incluso otros provinciales, es la deuda pendiente que tenemos es regular esta situación de manera genérica, porque encontramos que ante la ausencia de una regulación específica sobre la cuestión, termina siendo que cada vez que se tiene que aplicar una objeción de conciencia, queda al arbitrio de quién lo va a llevar adelante. Fíjense la ley de interrupción del embarazo que produjo, que establecieron una objeción de conciencia totalmente reducida. Nosotros tenemos una objeción de conciencia amplia, una objeción de conciencia reducida. Algunos dicen la tradicional, otros dicen la moderada. ¿Cuál es esta objeción de conciencia tradicional? Es aquella que es amplia en su contenido y que solamente queda reducida al orden público o a la moral del momento. Por ejemplo, estamos hablando, si una religión, por ejemplo, tuviera como uno de sus presupuestos el sacrificio de humanos, en ese sentido, esa libertad de conciencia no está garantizada, puesto que esto va en contra del orden público y de la moral. ¿Por qué? Pues esto está sancionado como un delito de homicidio. Entonces, ese es el único límite, pero luego de allí no hay límites hacia abajo para la persona que pretenda de alguna manera ejercitar la objeción de conciencia. Ahora bien, viene pasando en Argentina que la objeción de conciencia se viene limitando cada vez más, a tal punto que llegamos a la ley de interrupción del embarazo, donde incluso ante una
supuesta igualdad de derechos entre la mujer y el acceso a la interrupción del embarazo, y que ellos establecen que está protegido constitucionalmente en función de la autonomía de la decisión de la mujer. Ese derecho versus el derecho de la libertad de conciencia, que está garantizado en tratados internacionales, para ello prevalece el derecho de la mujer. Entonces, creo que si no empezamos a trabajar sobre regular la objeción de conciencia y de hacerla en el aspecto amplio, nos va a seguir pasando esto. Hoy pasó con la ley de interrupción del embarazo, pero va a empezar a pasar en las escuelas, o mejor dicho, ya está pasando en las escuelas, con docentes, con padres, que plantean la objeción de conciencia a ciertos tipos de enseñanzas. Entonces, primer punto que yo les quiero dejar en esta tarde-noche, es que necesitamos que en algún momento trabajemos específicamente para regular la objeción de conciencia a nivel nacional. Teniendo en cuenta esto, la objeción de conciencia es un vehículo para garantizar la libertad de conciencia y no es algo reducido únicamente al ámbito de salud. Por ejemplo, un profesional del derecho, vamos a poner un defensor oficial, que está dentro de lo que es el Estado, ¿no? Tiene que defender un caso donde tiene que defender a alguien en concreto que obstaculizó un aborto, según lo que plantean, o incluso tiene que defender a un caso de violación. La objeción de conciencia le garantiza cuando eso, de alguna manera, va en contra de las convicciones que profesa, por ejemplo, o determinado tipo religioso y tiene que defender un caso que va en contra de los ideales que profesa. Esta libertad de conciencia, bueno, en el ámbito judicial muchas veces se trabaja con esta libertad de conciencia con el ámbito de decoro, lo llaman, o lo utilizan con el instituto de la excusación y recusación. Pero en general lo que está allí detrás es la conciencia de la persona que no quiere intervenir en un caso porque va en contra o que de alguna manera le genera una violencia interna con su conciencia. Bueno, el ámbito de la libertad de conciencia es mucho más amplio que en el ámbito de la salud o en el ámbito del servicio militar, como hasta acá en Argentina se vino dando. Y está para distintos aspectos, y creo que el próximo lugar donde más se va a ver es en el ámbito de la educación, sobre todo con estos conceptos de ESI, de ideología de género, que se pretenden incorporar en las escuelas. En definitiva, la objeción de conciencia es el vehículo para garantizar la libertad de conciencia, y esto se puede llevar a cabo de la manera más amplia. No está reducido solamente a un campo de acción en concreto. Ahora, ¿qué pasa en las provincias? En las provincias estuve buscando, no llegué a buscar en todas las provincias para estar acá con ustedes, por una cuestión de tiempo de trabajo, pero en la mayoría de las provincias de Argentina tampoco está regulada la objeción de conciencia. En las provincias más importantes, o mejor dicho, las más grandes, que de mayor población, que pude buscar, no encontré regulación sobre la cuestión. Por ejemplo, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, no es la de mayor población, pero Río Negro, que es donde yo estoy, tampoco está. Es decir, no encontré en Corrientes y no encontré Mendoza tampoco. No encontré específicamente regulación, marco sobre la objeción de conciencia. Entonces, no es solo una deuda a nivel nacional. Creo que también es una deuda a nivel provincial empezar a trabajar en regular sobre la objeción de conciencia. ¿Por qué? Porque dentro de las provincias hay materias que son propias de la provincia, es decir, que tienen facultades las propias provincias para llevar adelante. La materia de salud es una de ellas. La materia de educación es otra. Entonces, sin perjuicio de la necesidad de regularlo a nivel nacional, también en las provincias está la necesidad de regular la objeción de conciencia en concreto. Acá en Río Negro nos pasó que con los protocolos relacionados con aborto, en su momento, en el año 2012, cuando salió la ley de Río Negro, también se incorporaron algunos artículos en la ley, pero en definitiva no pasó nunca en Río Negro, por ejemplo, que se haya establecido una ley marco de objeción de conciencia. Y esto está pasando en las provincias.
¿cuáles son los problemas de esto? Que siempre queda interpretación de la persona en concreto o del que tiene que actuar, ya sea en un caso un juez o en el ámbito administrativo de quien tiene que receptar la objeción de conciencia, sea la administración pública, sea el Ministerio de Educación, por ejemplo, con un docente cuando se quiere declarar objetor de conciencia y demás, no encontramos nada. Y depende de la voluntad del funcionario de turno, de la persona de turno, del jefe de turno, es cómo se va a interpretar esta cuestión. Entonces, a nivel provincial también es necesario empezar a pensar en regular esto. ¿Qué pasa con los docentes? Que es lo que estoy viendo en muchos lugares de lo que fueron las charlas. Le plantean en todos los lugares de que no existe la objeción de conciencia para docentes. Y eso es incorrecto, porque en realidad la protección de la libertad de conciencia está totalmente regulada. Lo que no está es este vehículo para garantizarla, que es la objeción de conciencia. Pero la libertad de conciencia está contemplada y tiene jerarquía constitucional. Entonces, ante este desconocimiento o esta ausencia de leyes, se pretende, por un lado, establecer como que no existe esto, y por el otro lado, obviamente, manipular para que muchos tengan que enseñar o que los padres no puedan plantear esta objeción de conciencia o garantizar la libertad de conciencia de sus hijos. Así que creo que el desafío es legislar a nivel nacional, legislar a nivel provincial sobre esta temática que no está regulada en un concepto genérico. Siempre la objeción de conciencia termina siendo parches para casos en concreto en la justicia, parches para una ley en concreto para tener una válvula de escape, como fue la ley de interrupción del embarazo en nuestro país. Es decir, son parches, pero creo que es el momento para pensar en regularlo de alguna manera genérico en nación y en provincias. Algunos requisitos que fui sacando que les pueden servir a ustedes para la regulación de la objeción de conciencia. Bueno, podríamos decir que la objeción de conciencia siempre tiene que ser expresa. ¿Por qué expresa? Porque la persona a la cual va dirigida tiene que tener conocimiento de esta circunstancia. ¿Por qué? Porque si no, siempre van a plantear lo que le pasó a Rodríguez Lastra. No le avisaste con tiempo, por un lado, y si no lo avisaste con tiempo y no pudimos prever esta posibilidad, tenés que actuar, que es un poco lo que quiere hacer la interrupción, la nueva ley de interrupción voluntaria del embarazo. Por eso yo planteo siempre de que tiene que ser previa, es decir, previa al caso en concreto, previa a la situación en concreto. Un profesional de la salud que le llegue un caso y que le digan que quieren hacer una interrupción voluntaria. Bueno, si está declarado como objetor de conciencia previamente, no va a tener problema. Si no, le va a pasar lo que le pasó a Rodríguez Lastra. Del caso Portillo, uno de los puntos importantes es que se exige generalmente que sea fundada. ¿Por qué? Porque dijo la Corte en Portillo de que tiene que ser sincera y real. Y para ser sincera y real, nosotros tenemos que también, de alguna manera, a quien le estamos planteando la objeción de conciencia, darle los fundamentos de por qué la estamos llevando a cabo. Por ejemplo, ¿qué le digo yo a los profesionales de la salud o a docentes que me consultan? En el caso de la enseñanza del aborto, violenta mis convicciones en función de que estoy convencido que la vida comienza desde la concepción. Por ende, la interrupción voluntaria del embarazo o el aborto es poner fin a una vida que se está gestando en ese vientre, pero una vida como cualquiera de nosotros. Entonces, ni siquiera hay que ir a conceptos religiosos para esto. Con el solo hecho de fundarla de esta forma ya alcanza. Y un poquito de los puntos que fui sacando de algunas de estos parches que se van poniendo en distintas leyes es que se exige que sea en todo ámbito. Esta ley nueva estableció de que el profesional de la salud sea objetor en el ámbito público y privado, y si lo plasmáramos a un docente, también se exigiría que sea en la educación pública y en la educación privada. Creo que puede ser alguno de los conceptos que puedan resaltar, pueden encontrarse más, pueden haber un mayor estudio de esto, y por el otro lado, creo que también es necesario regular la objeción de conciencia institucional.
Porque en el debate sobre el aborto se estableció, o se dijo, desde lo que fue el presidente, Vilma Ibarra y todo ese grupo, que no planteaban la objeción de conciencia institucional porque las instituciones no tienen conciencia, las personas físicas tienen conciencia. Por ello plantearon el artículo 11 de la objeción de conciencia. ¿Qué pasaba si todos los profesionales de un lugar se declaraban objetores de conciencia? Bueno, en realidad, una persona jurídica no tiene conciencia desde el punto de vista considerado como una persona física, pero sí tiene un ideario que respeta. Con lo cual, en ese sentido, también se puede plantear la objeción de conciencia. Y de hecho, las personas jurídicas también tienen la libertad de proteger ese ideario al cual responden. Con lo cual es necesario también empezar a trabajar con la regulación de la objeción de conciencia institucional para garantizar este derecho de las instituciones. En definitiva, esto es un poquito lo que les quería dejar en un breve PowerPoint y rápido, pero que me parecía que eran los puntos más importantes, y estoy completamente a disposición si me quieren hacer algún tipo de pregunta. Hola Marce también, que está ahí, que no la había visto. Muchísimas gracias, Damián. La verdad que es súper claro. No sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Damián. Porque hay un tema, Damián, que me parece interesante. Mira, te cuento y de paso los invito, por supuesto, a todos. Una de las ideas que teníamos casualmente es ver si entre todos, o al menos aquellos que nos interesara particularmente este tema, ponernos de acuerdo en esto que está tan de moda, que es el chat de WhatsApp, para ver si armamos un grupo y podemos hacer un bosquejo de un proyecto de ley sobre objeción de conciencia que nos parece verdaderamente importante. Y en este sentido, Damián, te agradecimos mucho los tips que vos nos dejaste, y me llama la reflexión lo siguiente, y creo que es un tema que también hay que abordar o hay que tener en cuenta, y es que el tema de ser objetor no puede ser nunca condición para tomar o para no tomar personal, ni en el ámbito sanitario ni en el ámbito de educación. Vos sabés que la vez pasada compartió, que veo que estuvo por ahí por un minutito, la senadora Belén Tapia, y Belén nos compartió un aviso en uno de los hospitales de la provincia de Santa Cruz que ella representa, donde decía, se requiere personal sanitario, médico, especialista en tales cosas, abstenerse de presentar a aquellos que son objetores de conciencia. Entonces me parece que esto de la objeción de conciencia no solamente tiene todos los bemoles que vos, Damián, la verdad que en una claridad enorme nos los has planteado, y además me parece bárbaro porque varios tomamos nota de algunos ítems que vos nos estabas sugiriendo, sino que me parece que la objeción de conciencia o el mostrarse como objetores va a ser también un elemento que van a tener en cuenta tanto establecimientos educativos como sanitarios para tomarte o no tomarte, digamos, el tema. Y eso me parece que es gravísimo y que la ley lo tiene que tener en cuenta, ¿no? Sí, totalmente, porque ahí entran en juego también los principios de no discriminación, de igualdad, en función de idoneidad de nuestra Constitución Nacional, y muchos conceptos que también son conceptos o son puntos constitucionales, como vos bien decías, Cristina. Ese aviso de trabajo que comentaba la senadora, automáticamente ya era violatorio de estas dos garantías, la igualdad y sobre todo la idoneidad, que es lo que se establece en la función pública. Y la idoneidad no está basada en si sos objetor de conciencia o no. Tiene que ver con las características o el conocimiento y el grado de preparación que vos tengas, pero nunca relacionado con ciertas características, porque ahí entra la no discriminación, que también está en nuestra Constitución. Entonces, claramente esto es así, sin dudas. Como también, por ejemplo, para aquellos que están dentro de los trabajos y que se declaran objetores, la prohibición de estas famosas listas negras, que también hay que tenerlas en cuenta. Las listas negras son, para los que no saben, un listado de personas que se declaran objetores de conciencia
en la cual obviamente que después llevan a escraches. Bueno, la Corte, en un caso de la Corte Suprema de Argentina, en un caso de Salta, justamente, en un caso inverso, hay un caso que yo lo trabajo de manera inversa, que es en este momento se me fue el nombre, ahora se los voy a decir bien, pero que planteaba justamente, un grupo de padres fue y se presentó ante la justicia planteando la educación laica. ¿Por qué? Porque planteaba de que se quería de alguna manera adoctrinar, lo llamaban ellas, a los hijos en el catolicismo. Y la Corte termina hablando primero, de la educación neutral y objetiva, que esto no se prohibía la educación religiosa en las escuelas, siempre que se diera de manera neutral y objetiva. Yo tomo ese caso para plantear de que no se puede venir a ideologizar en ideología de género dentro de las escuelas. Pero allí en ese caso la Corte habló de la prohibición de establecer listados o que se haga público quiénes eran en aquel momento objetores de conciencia relacionados con la educación religiosa. Entonces, en este caso también ustedes a la hora de legislar van a tener que tener en cuenta y establecer posibles artículos que hablen de la imposibilidad de ventilar los datos de quienes se declaren objetores de conciencia para evitar estos puntos, que se den estas circunstancias. Entonces, regular la objeción de conciencia evitando la publicación de datos por un lado, la publicación o la discriminación por el otro del acceso al empleo en función de esta circunstancia, y manteniendo los principios constitucionales, la idoneidad para el acceso al cargo, la libertad de conciencia y sobre todo la intimidad también de la persona en no revelar datos y sus planteos de objeción de conciencia. Entonces, creo que son varios puntos que ustedes pueden llegar a tener en cuenta, pero yo veo como necesario que se empiece a pensar, bueno, por lo que veo ya lo estaban trabajando ustedes, que de alguna manera no se siga en Argentina poniendo parches a la objeción de conciencia cuando se va avanzando, sino que se haga una regulación específica sobre la cuestión que evite estos inconvenientes que después cada ley establece su propia objeción de conciencia. Imagínense, entre la ley de esta que hablaba dentro de lo que es el sistema de salud, de lo que es prácticas de vasectomía o de ligadura de trompas, que era una de las leyes que les mencionaba y que dejé en el PowerPoint. Ahí la objeción de conciencia tiene una característica: el que es objetor y no tiene que intervenir ni en casos especiales, ni tiene la objeción post práctica. Es decir, cuando se declaró objetor, incluso es el propio Estado el que tiene que resolver la cuestión, o la propia institución. Y acá la ley de interrupción del embarazo es distinta. Entonces, fíjense cómo de alguna manera cada ley va estableciendo, y según cada momento político y cada momento de quien gobierne, es como se va parchando la objeción de conciencia, a tal punto de que entre una ley y otra hay notables diferencias. Entonces, creo que es necesario que de una vez por todas se resuelva esta cuestión, porque la objeción de conciencia no solo es, como les decía, específica para el ámbito de salud, sino nos vamos a encontrar ahora con padres, con docentes que la van a plantear y con muchos otros lugares donde nos vamos a encontrar. Incluso ustedes, quizás en algún momento en los lugares donde están, tengan que plantear, o trabajando, por ejemplo, alguno en el Ejecutivo el día de mañana, tenga que plantear la objeción de conciencia sobre alguna cuestión en concreto. Así que me parece que no es menor. Tal cual. Ahí nos estaba pidiendo la palabra la senadora nacional Belén Tapia, que justo la habíamos mencionado, dice que el tema le interesa mucho y estaba pidiendo la palabra, así que Belén, es toda tuya la palabra. Gracias por acompañarnos. Claro, gracias. Estoy con mis niñas haciendo tareas alrededor, así que me van a disculpar con la cámara apagada. Buenas noches, muchas gracias, Damián, por tu explicación. La verdad que muy completo, muy claro. Y bueno, la verdad yo no soy abogada, entonces el hecho de que hagas esta diferenciación entre lo que es la libertad de conciencia y la objeción de conciencia como motor de la libertad o como puente, como hablabas, la verdad que es muy importante. Yo les quería comentar
y sí, vienen por la educación. El miércoles vamos a tratar la ley de educación ambiental integral, que se aprobó, tuvo un amplio acompañamiento en diputados, y la verdad que yo estoy leyendo términos como, por ejemplo, el ejercicio del derecho a un ambiente sano, digno y diverso. Hablan del ecofeminismo. Ya escuché expositores que hablan de que el patriarcado es a la humanidad lo que los hombres, el patriarcado es al ambiente lo que los hombres, el machismo es a las mujeres, o sea, algo totalmente ideologizado, y que seguramente por las diferencias que tenemos numéricas en el Senado va a ser ley, y eso también tiene, ya les digo, un corte totalmente ideológico, y la verdad que como profesores después o maestros de ciencias naturales, de tener que estar dando esos contenidos, van a ser muchos los puntos que los maestros seguramente no van a estar de acuerdo en educar, así que cuanto antes trabajemos con esto. Por supuesto, Damián, yo ahí tomé tu teléfono, me agendé tu teléfono, así que te vamos a estar seguramente llamando. Me quiero unir, Cristina, al grupo de trabajo que vos mencionás, porque no sé si se enteraron también del caso de la chica que penosamente falleció en Mendoza. Ahora que de repente sea mala praxis, es muy raro todo. Siento que nuestros médicos objetores de conciencia especialmente van a estar muy desprotegidos, y tenemos que velar por ellos. Así que, por supuesto, dispuesta a trabajar, y te agradezco, Damián, y bueno, muy lindo estos encuentros, y la verdad que nos retroalimentamos, y no perdamos las ganas de trabajar por esto, ¿no? Y felicitaciones igual por tu generosidad de compartir todas las ganancias con las organizaciones que trabajan con mujeres con embarazos vulnerables. Yo ahí lo acabo de publicar en mis redes, pedí que lo publiquen en mis redes. Muchas gracias. Muchas gracias, Belén. Damián, acá hay dos preguntas. Marilyn está preguntando si se puede trabajar en un modelo de carta para los padres para hacer valer lo que dice la ley de educación, y que sus hijos que no reciban, digamos, conceptos que van en contra de su conciencia. Esa es una pregunta concreta que te hace Marilyn, y después está pidiendo, y también para los docentes, para que puedan presentar a sus directivos. O sea, básicamente si se puede trabajar en una carta para los padres por un lado, para los docentes por el otro, para hacer valer su libertad de conciencia, y después le damos la palabra a María Rosa, que también la está pidiendo para hacer una pregunta. Damián. Sí, bueno, sí, la respuesta, Marilyn, es que sí. De hecho, se han hecho cartas. Hay un abogado que es Elías Baldassi, que él preparó y la puso a disposición. De hecho, yo hablé con Elías, y bueno, él hizo la carta, y yo me ocupé de alguna manera de hacer los cursos para enseñar. Nos complementamos. Él hizo varios modelos de nota, no solo para profesionales de la salud. Sé que Fernando también había hecho, Fernando Toller, hay varios que han hecho, y hay varios modelos circulando. Yo no hice modelos porque creo que con los que había alcanzaba, estaban muy completos. Me ocupé de cada vez que puedo, cada vez que voy a presentar algún libro a algún lado, o cada vez que me llaman, voy a algún lugar a enseñar sobre este punto, para que la gente pueda entender bien la diferencia entre la libertad de conciencia y por qué la objeción. Pero sí se puede trabajar en un modelo para padres, en un modelo para docentes, en función de todos estos conceptos. Si en algún momento hubiese necesidad, la armamos, no hay problema, cuenten conmigo para eso. Buenísimo, Damián, muchísimas gracias. Acá Karen nos está pasando como dato útil que la resolución 843 del 2010 del Ministerio de Salud Pública de Santa Fe crea el registro de objetores de conciencia. María Rosa, tenés vos la palabra. Sí, más que preguntas, dos aportes. Una respecto a lo que se está hablando ahora. Nosotros desde Encuentro Vecinal hicimos a fines del 2018 una carta para que los padres, al momento de inscribir a sus hijos, tomamos modelos varios que estaban dando vuelta en ese momento y lo trabajamos con los abogados,
al momento de inscribir a sus hijos dijeran que no estaban de acuerdo para que se pudiera planificar. Y les dimos material para que en el momento de iniciar las clases en el ciclo lectivo les tuvieran que mostrar qué material se iba a usar y demás. Lamentablemente, a pesar de todas las preguntas, la dificultad que tuvimos fue que fueron muy pocos los padres que realmente lo hicieron e hicieron el seguimiento. Eso que las consultas que habíamos tenido eran muchísimas. Así que esa es como una debilidad que tiene el compromiso de muchas familias. No es lo suficientemente generalizado cuando hay que llevarlo a la práctica como para que tenga un impacto. Inclusive gente del ministerio nos había indicado que tenían que pedir que se labrara un acta para que quedara constancia y demás, y ya todo ese tipo de pasos un poco los desanimaba. Lo cuento para saber que no solamente hay que entregar la carta, el modelo de carta, sino hacer un seguimiento importante y un acompañamiento. Y por otro lado, contarles una experiencia personal. Nosotros como legisladores, el doctor García Elorrio y yo, tuvimos que hacer la capacitación en la ley Micaela. Nosotros leímos todo el material, pero nos negamos a rendirla. Justificando, yo creo que le mandé a Enzo la justificación que habíamos hecho, de por qué razón no podíamos decir que era verdad ciertas afirmaciones que allí se hacían y por lo tanto no íbamos a rendirla. A raíz de eso, varias otras personas se comunicaron e hicieron también esa misma salvedad. Decir, nosotros leemos el material, pero no lo podemos rendir, no podemos hacerlo. Incluso nos llegó una presentación que hizo una persona a nivel nacional, lo nuestro era en el ámbito provincial, no recibimos ninguna devolución del Ministerio de la Mujer, que es el organismo de aplicación, pero tampoco fuimos molestados más para que completáramos ese examen que quedó pendiente, ¿no? Ni creo que lo seamos en el futuro, no lo sé. Pero bueno, me interesaría mucho trabajar acá en Córdoba y poder presentar un proyecto que seguramente lo rechazarán, pero puede ser la base para que quede por lo menos como reserva. Era eso nada más. Muchísimas gracias, María Rosa. Ahí nos está diciendo el doctor Damián Torres, bueno, lo puso en el chat grupal, que el fallo que él mencionó del año 2017 es Castillo, Viviana y otros contra la provincia de Salta. Así que bueno, por ahí después lo buscamos y lo subimos al grupo como insumo de trabajo. Tenemos un chat donde se sube información, así que lo vamos a usar en ese sentido. Y después está la pregunta de Karina, de nuevo. Ella tiene la consulta sobre si sabías, Damián, en San Luis hay una ley del año 2008 que habla sobre objeción de conciencia, es la ley 650, pero tiene dudas de si está vigente. Vos estuviste averiguando algo de leyes provinciales, yo te había pedido más bien nacional, así que no sé si sabes si esta ley está en vigencia o no, si no se lo averiguamos después a Karen. No lo conozco, así que lo voy a investigar un poquito, porque no lo había visto. Por eso dije que no había buscado en todas, no había llegado a tener tiempo, pero está muy bueno y ahora la voy a buscar y la voy a leer. Y voy a chequear si está en vigencia o no y te aviso, Cristina. Sí, te agradezco un montón porque yo incluso te había pedido nacional nada más, así que no te había pedido que te metas en las provincias, pero muchas gracias igual por haberlo hecho. Así que bueno, no sé si hay alguna otra duda, alguna otra pregunta, si ya vamos, si les parece, vamos cerrando. Bueno, la verdad, Damián, muchísimas gracias por tu generosidad de siempre. Ha sido muy útil y muy ilustrativa tu presentación. Me parece que nos va a servir mucho como insumo de trabajo. Más allá que vos los hayas subido al chat de los legisladores que nos encontramos hoy, lo vamos a subir al chat grupal que nosotros tenemos. Somos más de 100 legisladores en distintos puntos de nuestro país.
Y después les voy a mandar también la invitación a aquellos que se quieren sumar. Belén Tapia ya me dijo que ella le interesa sumarse a este grupito para ver si trabajamos en un proyecto de ley con el objeto de reglamentar o de regular la cuestión esta de la libertad de conciencia a través de la objeción, como para que no se den, o al menos tratar de proteger a nuestros profesionales médicos, a nuestros profesionales en el ámbito de la salud, y que bueno, que este país inclusivo no pase solamente por un lenguaje que desvirtúa bastante el idioma, sino que pase por el respeto de la conciencia y de la manera de pensar y de ser de uno y cada uno de nosotros. Así que bueno, no sé si no hay ninguna otra pregunta. Damián, Cristina, quedás. Sí, Lucas, Cristina, el senador no, por la provincia de simplemente, Buenos Aires. bueno, agradecer a Damián ni hablar. No, simplemente decirte, Damián, que obviamente en este tema del proyecto que queremos acercar lo más también sólido posible de objeción de conciencia, bueno, te vamos a o incorporar al grupo o sí enviártelo para que lo veas, porque bueno, queremos que pase por algunas manos que obviamente lo han trabajado. También obviamente que si tenés ya preparado algo y querés adelantárnoslo, nos lo pasás, porque lo que nosotros ahora queremos es cerrar una etapa que es la presentación de un proyecto nacional y de un modelo provincial que después pueda tener adaptaciones en cada provincia de esta cuestión que nos parece que es la central ahora, más allá que ya estuvimos hablando con varios de los integrantes, otros temas que vamos a encarar a partir de las próximas reuniones. Pero queremos cerrar con este aporte y bueno, tu labor va a ser muy importante. Y también decirte, Damián, yo di una mano, aunque no soy de ahí, con tu presentación del libro en La Plata, pero que acá el foro, la red, perdón, tiene legisladores de todo el país, y entonces ofrecerte también que donde, bueno, quieras, digamos, ir presentando el libro, que la verdad que es una manera más que nada con tu generosidad, que sabemos que es todo para la causa, pero también de difundir lo que pasó, ofrecértelo. Vuelvo a decir, de todo el país. Entonces, bueno, hay legisladores que te podemos recibir, que te podemos buscar un auditorio, que podemos invitarte a algunos medios. Eso también la red tiene que ser eso. Así que simplemente señalar estas cuestiones que me parecen son importantes. Así que bueno, agradecerles a todos y agradecerte, Damián. Cristina, si me permitís. Sí, Damián, por supuesto. Bueno, Lucas, sí, te agradezco un montón. La verdad que la presentación de La Plata fue muy, pero muy linda. Y les cuento que lo que hago es, el libro, que lo pude hacer en pandemia, cuenta la historia no contada, justamente, y valga la redundancia, de lo que es el caso Rodríguez Lastra, ¿no? Que en realidad todo lo que pasó en ese juicio fue una cosa, pero lo que fue saliendo en los medios y demás fue otra. Entonces, de alguna manera, este libro cuenta esa fotografía completa que fue no solo la mujer y todo lo que vivió, incluso esa mujer que se termina comunicando conmigo por este caso en concreto y todo lo que ocurrió, sino también lo que pasó el médico y lo que pasó ese bebé, ¿no? Entonces es una historia importante contada desde la defensa con todo lo que fue ocurriendo para que la gente lo pueda conocer. Obviamente que es una herramienta para también pelear en contra de lo que es el aborto. Y el libro, lo que decidimos con Leandro fue que todo lo que se vende de ese libro se lo damos a la red de acompañamiento a la mujer en situación de embarazo vulnerable, porque es una forma de que nadie, no solo de ayudar es decir, no solo estamos comprometidos con los ideales, sino también lo hacemos de una manera real y tangible, ¿no? Con dinero. Lo que se vende va para allí, a tal punto que ni siquiera recuperé la inversión de eso y no me interesa hacerlo, sino que creo que es una herramienta para poder seguir creciendo. Y si en algún lugar está la red y lo que vamos haciendo es cuando vamos a un lugar, se vende el libro y le entregamos allí o al 0800 el dinero. De hecho, llevamos más de 70.000 pesos recaudados que fuimos entregando, así que es un número que es insignificante para las necesidades que hay, pero por el otro lado es importante porque cada vez que vamos a un lugar dejamos esa huella ahí. Y además también hacemos charlas sobre estos temas
y obviamente yo digo que es una parte de mi servicio en toda esta lucha que estamos haciendo, cada uno del lugar que nos toca. Así que les agradezco, te agradezco, Lucas, y obviamente que será un gusto para mí, si en algún momento alguien lo necesita, quiere poder ir a distintos lugares para que se conozca la verdad, este caso que es tan emblemático, pero sobre todas las cosas, visibilizar a la red y poder ayudarlos desde el punto de vista económico. Así que, Cristina, podés pasar mi teléfono a quien quiera, a quien lo necesite, ir o hacerlo por medios virtuales, pero la idea es que esta herramienta siga creciendo. Así que ahí ya te están invitando a Córdoba. Uy, qué lindo. No conozco mucho Córdoba, así que ojalá. Bueno, ahí está, de la Red Provida Córdoba, María Rosa, muchas gracias. Ahí María Rosa te está invitando. Igual después ya vamos a pasar tu contacto, Damián. Perfecto. Bueno. Sí, con toda seguridad. Ya me pongo en campaña. Y María Rosa es una de las buenas y de las bravas, así que no es cualquier invitación, ¿eh? Mirá que es brava en la defensa de la vida. Así que gracias, María Rosa, por participar. Gracias a todos, chicos. Muchas gracias, Damián. Como siempre, muy claro, muy amable, muy generoso. Nos estamos viendo, estamos en contacto. Un beso a todos.